que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Hermano, hay una disciplina espiritual en la que nosotros debemos crecer también, y es en la vida de oración, en la vida de intimidad con el Señor. Y verdad que es una de las disciplinas que más nos cuesta en la vida a nosotros. Pero yo quiero animarles a través de la palabra que podamos orar. No desmayemos en la oración. Hay momentos en los que uno se siente desalentado y nosotros desmayamos muchas veces. ¿Para qué orar? Algunos dicen, ¿para qué orar si Dios conoce todas mis necesidades? Es cierto, Él conoce todas nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros tengamos una mayor relación con Él a través de una vida de oración. Pregunto, ¿cuál fue su última petición que Dios le respondió en esta semana? O tal vez no durante esta semana, pero este año Dios le ha respondido. ¿A cuánto Dios les ha respondido? Amén. Ayer yo le hice una petición al Señor. Bueno, a nosotros nos ha respondido varias peticiones. Pero yo le dije, Señor, ten misericordia del equipo de fútbol de Isaac. Y necesitaba que Nacional le ganara al Medellín y le ganó. Así que Isaac tiene 2 equipos en la final. Parece una oración tonta, pero Dios me respondió. Una vez estaba en una iglesia y cuando fui a predicar se fue la energía. Bueno, yo no necesito micrófono, pero le dije, Señor, ten misericordia. Y cuando abrí los ojos, volvió la luz. Creo que Dios es bueno. Algún día había anhelado estar en el centro del mundo. Y esta semana que pasó, pudimos estar en Quito, ahí en el centro de la tierra. Bueno, no profundizamos la tierra, pero Dios nos dio ese privilegio. Así que Dios sí responde. Dios es bueno, misericordioso. Dios es justo y escucha a quienes claman a Él. Esta mañana, a través de la palabra, vamos a mirar a un Dios justo, que es veedor de viudas, que hace justicia ante un juez injusto, pero que provoca la práctica de la oración en situaciones desalentadoras y nos lleva a confiar. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús les contó una historia a sus discípulos. Jesús es narrador de historias. En esta parábola, Lucas nos presenta uno de los temas favoritos en el Evangelio, y es la oración.
Si ustedes notan en este evangelio es donde más o abarca un mayor espacio hablando de la vida de oración. Dicen también que Jesús, siendo aún muy de mañana, subía a un lugar apartado para él orar. También habla del momento cuando Jesús se apartó con sus discípulos, con Pedro, Jacobo y Juan, y se fue a orar. Y ellos se quedaron dormidos. Y Jesús les dice: ¿no han podido velar ustedes ni una hora? Ahora Jesús quiere inculcar a sus discípulos el orar siempre, sin cansarse. Y ustedes recuerdan lo que dice primera carta de Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. O sea, constantemente, continuamente. Si el Señor instó a orar, recuerden en el evangelio, en los evangelios también habla, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Jesús les enseñó a ellos y les dijo: orar, ustedes pudieran orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes han repetido esa oración juntamente conmigo. Yo nunca había hecho una boda iniciando con el Padre nuestro. Y no sé por qué el Señor, bueno, yo sí sé por qué. Pero empecé esa boda con el Padre nuestro. Y no como un ritual. Creo que debemos honrar al Señor. Y Jesús les contó esta parábola a ellos. Una viuda que busca justicia ante un juez injusto. Y Jesús introduce la parábola para ilustrar la importancia de la oración. Generalmente en las parábolas el propósito está especificado al inicio. Y aquí en el versículo 1 está muy claro el propósito. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué? ¿Qué dice el versículo? Y no desmayar. Jesús les contó una historia a los discípulos para enseñar que debían orar siempre sin desanimarse. Las parábolas parten de elementos conocidos para enseñar verdades espirituales eternas. En el contexto de esta parábola, estamos cerca del final de un largo viaje a Jerusalén. Es una travesía que ocupa casi un tercio del Evangelio de Lucas. Y esta parábola llega inmediatamente después del discurso de Jesús sobre su regreso como el Hijo del Hombre. Si ustedes miran el capítulo 17, y este es un evento que ocurrirá al final de la historia, del 20 al 37. Y durante ese periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, esta comunidad soportará grandes dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pero ¿sabéis qué? ¿Qué es lo que debemos saber? Que Él ya ha vencido. Hermano, en la vida cristiana hay luchas, adversidades, dificultades, enfermedades. Enfrentamos hasta la misma muerte. Iban a enfrentar persecución. Por lo que la parábola motiva al creyente a perseverar en una vida de oración. A diferencia de otras parábolas, en el Evangelio de Lucas, la parábola de la viuda y el juez injusto está precedida por una declaración de propósito, que ellos, los discípulos, debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y la expresión aquí de fallecer o desmayar aparece a menudo en el Nuevo Testamento en el contexto de soportar la persecución en los últimos tiempos. Que el día que venga el Señor le encuentre a usted y me encuentre a mí andando en sus caminos, obedeciendo su palabra. Y del versículo 2 al 5, lo primero que encontramos es a esta mujer. Una mujer sin nombre. No habla de su familia. Bueno, algunas cosas.
Pero aquí nos habla de una viuda. ¿Qué dice en el versículo 3 al juez? Hazme justicia de mi adversario. En esta parábola se mueve en medio también de la justicia y de la oración. Hazme justicia, dice en el versículo 3. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia. Aquí es como retribución de una actitud, obra en justicia. No solo creo que es el grito agonizante de esta viuda en nuestra parábola. Eso de hacer justicia también es una demanda hoy en nuestra nación, que se ha convertido en el grito eterno de todas las personas. ¿Cuánta gente hay en las cárceles que verdaderamente son inocentes? El derecho y la justicia, como decía Isaías, para algunos jueces le sale torcida o la hacen torcida. Hay jueces que se han dejado sobornar, abogados que se han dejado sobornar. Vivimos en el mundo de la corrupción y creo que también aquí en nuestra nación necesitamos dar un grito donde podamos decir que haya la justicia. Hay gente que clama día y noche al Dios de la justicia. Y este es el grito de millones y millones de personas en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, ante un sistema injusto, al igual que personas injustas. Hacer justicia se repite en esta parábola 4 veces. En el versículo 3, en el versículo 5, en el versículo 7 y en el versículo 8. Creo que la justicia de Dios no tarda. Sabemos que Dios hace justicia sin tardanza a las personas que claman a Él. Si clamamos a Dios día y noche, hermano, no sé cuántos de nosotros hemos sido vulnerados en nuestros derechos y a veces nos provoca tomar la justicia por nuestras propias manos. Pero quiero decirle lo que Jesús dijo: de Él es la venganza, yo pagaré. Así que cualquier injusticia, cualquier agravio, cualquier situación que estén en contra suya, ponga eso en las manos del Señor a través de oración y Dios obrará. Hay gente que le vuela la piedra a uno. ¿A usted le han volado la piedra algún día? Y uno quisiera orar y decir: Señor, por favor, llévatelo. Pero si uno se encuentra con gente difícil y uno ve injusticias, violación a niños, padres violando a niños, patrones que por no pagar mandan un escuadrón a dar materiles lílero. ¿Cuánta gente está sufriendo? Pero quiero decirle, la justicia cojea, la justicia humana cojea, pero la justicia divina llega porque llega. Y uno se siente, hermano, yo no sé si usted, uno no sabe cómo orar, ni cómo decirle al Señor ante un mundo que uno no quisiera abrir los ojos. La parábola encaja perfectamente en la situación de aquellos tiempos y de este tiempo, en los que las viudas sufren y experimentan todo tipo de abuso económico. Pero Dios es veedor de viudas. Dios es veedor de huérfanos, de pobres. Dios escucha el clamor de la viuda y sale en su defensa contra un sistema injusto y un juez corrupto. En Éxodo 22, del versículo 22 al 24 dice: a ninguna viuda
ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirlo, mire lo que dice, esto me impactó. Porque si tú llegas a afligirlos y ellos o ellas claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y huérfanos, vuestros hijos e hijas. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. ¿Usted ha visto maltrato a los niños huérfanos? Sin padre. Un niño como de 12 añitos, lo vi en una entrevista donde no sabe ni quién es su mamá, ni quién es su papá, en las filas de un grupo al margen de la ley, con un fusil en su hombro. ¿Cuántos niños hay en los parques, debajo de los puentes? Si lo hacen, dice Dios, y ellos me piden ayuda, ¿qué dice el Señor? Yo los escucharé. ¿No le parece eso a usted algo grato de parte de Dios? Y con furia les quitaré la vida a ustedes, y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. Hace años yo estuve en una región del Chocó buscando hacer Darién en una iglesia. Cogimos toda la boca del río Atrato y subimos. Pasamos por una ciénaga que se llama Tanela y fui a varias iglesias. Después de salir 15 días de ese lugar, llegó un grupo armado. Cuando los hombres se habían ido a trabajar, estaban las mamás solitas y algunos niños que no iban a la escuela. A la esposa de aquel pastor la hicieron arrodillar. Aquí en esta casa vivía la esposa, el pastor y su esposa, y al frente vivía otras creyentes. Y a la misma hora, delante de sus hijos, les hicieron abrir la boca a la una y a la otra, allá y acá, y las mataron, sea cual haya sido la razón. Y luego yo supe la razón. Sea cual haya sido, Dios es un Dios que tiene misericordia de esa viuda, pero Dios no se queda callado. Dios es fiel, Dios es poderoso. Saliendo de la puerta del seminario, en la puerta del seminario, mataron a un pastor. Era amigo mío. Sea cual haya sido la razón, quedó una mujer viuda con una recua de muchachos. Pero a mí me alegró cuando me encuentro con Andrés, uno de esos huérfanos. Una familia del seminario los adoptó como si fueran sus hijos. No que vivían con ellos, sino que hacían la figura como de padres. Cuánto les amó y les ama el Señor. Y Andrés hoy es un instrumento de Dios. Es profesor también. ¿Dónde está él? No sé dónde está enseñando en ese momento. Pero es un muchacho brillante. El sol de justicia va a resplandecer sobre justos e injustos. Hermanos, no solo en Éxodo. Si usted mira en Amós 5:7, el profeta Amós maldice a las personas que convierten en ajenjo el juicio. El ajenjo era una planta que producía, digamos así, amarga, sí, un trago amargo. Amós maldice a las personas que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia.
en el capítulo 5, versículo 7. Y a las que aborrecen el reprensor en la puerta de la ciudad y detestan al que habla lo recto. Amós 5:10. La viuda de nuestra parábola, como una verdadera profetisa, desafía y denuncia al juez corrupto que ha convertido todo el sistema judicial en veneno. Lenguaje actual. Ahora, hay algunas características de esta mujer que me llaman la atención. Es símbolo de vulnerabilidad. En la cultura de la época, las viudas eran a menudo marginadas. Pero Dios la visibiliza. Es una mujer que nos muestra persistencia. La viuda no se rinde ante la falta de atención del juez. Su insistencia es clave. A pesar de la injusticia del juez, ella tiene fe en la justicia. La viuda cree que su demanda es válida y necesita ser escuchada. Es una mujer sin un marido que la defienda. Es una mujer expuesta a todo tipo de abuso. No se menciona que tuviera hijos o algún familiar cercano. Vivía en la misma ciudad en la que vivía el juez, pero tiene un adversario. El adversario era el problema que ella tenía con alguien y que tal vez puede usted tener. En primera de Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tal vez su adversario no es alguien físicamente literal, porque nuestra lucha es contra principados, potestades de las tinieblas. Ustedes no han tratado con justicia a los que son maltratados, ni han respetado su derecho. Han convertido en malo lo que es bueno. Y el 10, Samuel. Ustedes desprecian al que lucha por la justicia y al que dice la verdad. Hermano, Dios es un Dios de misericordia, pero Él escucha. Y del verso 6 al 8 nos muestra algunas características del juez. Vuelva a Lucas. La mujer le dice al hombre: hazme justicia. Sin embargo, en el versículo 5 dice: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Eso de ese verbo que está ahí, que se traduce como molestar, es como hostigar. Esta viuda me hostiga, esta viuda ¿me qué? Me aburre. Es intensa. Esta mujer me va a agotar la paciencia. Me fastidia. Me hostiga. ¿Ah? Me acosa. Me molesta. Es como la piedra en el zapato. Una piedra en el zapato. Ay, Padre Celestial. ¿Lo pone a cojear? Y él dice: porque me hostiga, porque me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él? ¿Qué claman? A Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Hermanos, quiero decirles, el Señor ha inclinado su oído para escucharte. Sea cual sea la adversidad, la circunstancia, tenemos un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos creen que Dios responde? Dile eso al que está a tu lado: Dios te ha escuchado. Dios te escucha y te escuchará. Deja de llorar.
la parábola del juez que vivía en una ciudad sin nombre, con un sistema en la que la justicia rara vez llegaba a las personas excluidas, no tiene nada raro. Lo insólito de la parábola es que este juez sin nombre, sin familia, ahora vive como enemigo acérrimo del Dios que imparte justicia, porque él no teme a Dios. Y se supone que los jueces deben tener temor de Dios en todo tiempo. En el segundo libro de Crónicas, Josafat, segundo de Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7. Escuche lo que la palabra dice. Josafat designa jueces en cada territorio de Judá y les da las siguientes indicaciones. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en nombre de los hombres, sino en nombre de Jehová, el cual está con vosotros. Cuando juzgáis, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Está hablando a los jueces. Mirad lo que hacéis, porque en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. La otra traducción, ¿sabes? No, la otra traducción. A estos jueces les decía Josafat, rey de Judá: ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta la injusticia. Él no verá bien que ustedes favorezcan más a unas personas que a otras, o que les den la razón a alguien a cambio de dinero. Eso es cohecho. Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hacen. Necesitamos colocar este texto en los tribunales, en el palacio de justicia de las ciudades y en el corazón de cada hombre que imparte justicia humanamente. ¿Qué injusticia hemos vivido? Pero un día los abogados, un día los jueces, un día los gobernantes tendrán que rendir cuenta a Dios, porque aparecerá el Rey de Justicia en los cielos y en nuestra vida. Lucas en su parábola presenta muy negativamente la figura del juez, ya que dicho individuo actúa como la persona necia que ha decidido vivir sin Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable la maldad, no hay quien haga el bien. Y quiero resaltar algunas características de este juez. Describe su desinterés inicial y su eventual decisión. Aquí hay un contraste entre el juez y Dios. Este juez no puede ser Dios. Y aunque el juez no tiene temor a Dios, ni respeta a hombre, actúa por la persistencia de la viuda. Dios, en contraste, es justo y escucha a los que claman a Él. Es un hombre injusto, sin temor de Dios, irrespetuoso de hombre alguno. Es dominante, es un hombre implacable y de corazón duro. Pero la parábola dice que por tanta insistencia de la viuda, Él imparte justicia. ¿Cuánto más nuestro Dios? Y aquí hay una promesa. Jesús asegura que Dios hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche. Pero lo que Jesús quiere enseñar a los discípulos es: no dejen de orar, sean persistentes, sean insistentes. Hermano, que no haya nada que te desanime en tu vida de oración. Yo hay momentos que me he sentido desalentado, desanimado, pero me he levantado en el Señor y le he dicho: Señor, fortaléceme, quiero volver a tener intimidad contigo. Y hoy yo quiero desafiarle a usted, animarle. Hermano, vamos a ponernos en la brecha de Dios
porque nuestro Dios es todopoderoso. Necesitamos clamar al Señor y obedecer, y Él se encargará de lo demás. Amén. Tú sencillamente obedece a Dios. ¿Cómo fue que la viuda, que en aquel momento se hizo justicia? Hermano, la viuda provocó con tanta insistencia que este juez actuara. Aquí la idea es que esta mujer no desfalleció. Lucas en esta parábola nos presenta el prototipo de lo que debe hacer un creyente, o una mujer de fe, o un hombre de fe. Esta mujer actuó como Dios, a que se haga justicia. ¿Cuántos intentos hizo esta viuda? Pero podemos estar seguros que Dios nunca nos va a faltar, porque es un Dios soberano, Amén. que conoce tus luchas, que sabe por qué momentos estás pasando. Dios va a orar con justicia, pero animo a que a partir de hoy se levante en una vida de oración. A uno no le da gana de orar. Si aquellos discípulos se quedaron roncando y durmiendo, Jesús nos reta hoy a velar para que no entremos en tentación. Colóquese en pie y vamos a orar al Señor en esta mañana. No sé cuántos días usted lleva sin orar, pero el Señor cambia las cosas. ¿Cuántos creen que el Señor cambia las cosas? Soberano Dios, esta mañana quiero darte gracias. Y me alegra ver cómo tú obras con poder. Quiero darte gracias por la vida de cada hermano que está viviendo cualquier circunstancia. Gracias por Alexandra. Gracias por su esposo, sus hijos. Y te doy gracias por Sebastián, porque él es tu hijo. Tú lo has amado con amor eterno, Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Te doy gracias también por la vida de cada uno de nosotros. Ruego que quites el desánimo, el cansancio, la desmotivación de nuestra vida. Y como aquella viuda, nosotros nos pongamos de rodillas y podamos depender de ti día y noche, cada momento. Que esta sea una iglesia, Señor, de oración. Que sea una iglesia que doblegue sus rodillas ante un mundo que la maldad quiere abrazarnos. Pero gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Y tú estás con tu iglesia como poderoso gigante, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dele la gloria al Señor. Amor que me sostiene, el que me levanta.